Bé, si us sembla, comencem. Buenos días a todo el mundo. Gracias por asistir a esta segunda mesa redonda que organizamos el Grupo de Investigación en Estrategia y Creatividad Publicitaria en el marco de la exposición sobre los pioneros de la publicidad, Rafael Roldós y demás, que está abierta a todo el mundo en el Palau Robert del Paseo de Gracia de Barcelona. Hoy creemos que para los estudiantes de publicidad y especialmente para los de la asignatura de Historia de la Publicidad tenemos una mesa de lujo, en el sentido de que hemos invitado para que os hablen de este tema, para que debatan sobre la historia de la publicidad a tres reputados especialistas universitarios que últimamente han publicado libros sobre este tema. En primer lugar, la profesora Montero de la Universidad de Navarra, que junto con otros compañeros de la universidad ha publicado un magnífico doble volumen, ¿no? Es doble, el volumen sobre historia de la publicidad. El profesor también Antonio Checa de la Universidad de Sevilla, que también hace un tiempo publicó un volumen también magnífico sobre historia de la publicidad, y el profesor Raúl Leguizábal de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene uno de los libros, uno de los clásicos que supongo que conoceréis la mayoría de vosotros ya sobre historia de la publicidad. Y para moderar el acto hemos invitado al publicitario barcelonés Robert Rodergas, que los sábados por la mañana también, digamos, hace un programa en Catalunya Radio de divulgación general en el que toca temas muy interesantes, muy anecdóticos y muy divertidos sobre historia de la publicidad. O sea que hoy es un día para, digamos, aprender de nuestros predecesores. Esperemos que lo podáis aprovechar. Robert, tú mandas. Aumentará seguramente la audiencia y es importante. El título de esta segunda mesa lo conocéis, ¿cómo se ha escrito la historia de la publicidad? ¿Cómo se ha escrito? Así. Estos tres volúmenes son un compendio realmente vista con diferentes sensibilidades de la historia de la publicidad, no solamente en nuestro país, sino de carácter universal. Se ha escrito así. Y hoy tenemos aquí, de lujo, realmente, los tres autores y padres de estas obras. Entender la historia de la publicidad o la historia en general, pues no es solamente una crónica de hechos, es también una serie de referencias de qué ha sucedido en cada momento relacionado con el tema, con la publicidad, pero con aspectos sociales, económicos y aún políticos. Estos son los trabajos que han hecho nuestros tres invitados de hoy. Realmente yo creo que no podíamos tener personas con más conocimiento, más experiencia y más talento. Me parece que me han llamado moderador. No. Moderar es tener una cierta cautela, ir al tanto. No. Yo invito a vosotros también, pero sobre todo a nuestros tres invitados, a que se manifiesten con todo el entusiasmo que quieran, con toda la grandilocuencia que les parezca, porque como que son locos sabios de la historia, se han de manifestar así, como un poco, porque se ha de estar un poco loco y sabio para hacer lo que ellos han hecho. Joan ya ha presentado a nuestros tres miembros en la mesa. Mercedes Montero, que nos acompaña. Ella, como os ha dicho, es profesora de Historia de la Comunicación en la Universidad de Navarra. Y su obra
realmente es un compendio no solamente de todo lo que ha pasado en publicidad, sino de todo lo que debemos saber de esta historia de la publicidad. Y, si me permitís que le haga una primera pregunta, yo le preguntaría, ¿crees, Mercedes, que en términos de persuasión, es decir, de efecto vendedor de la publicidad, hay alguna época en la historia en que haya sido más relevante o más efectiva o más persuasiva? Buenos días. ¿En la historia de España o en la historia del mundo? Del mundo. Vale. No nos vamos a andar con limitaciones, del mundo. Bueno, yo creo que los años 20 fueron los años del esplendor de la publicidad, bueno, fundamentalmente en los Estados Unidos, ¿no? Hay un autor muy famoso en historia de la publicidad, Stephen Fox, que esa época la denomina cielo azul y hierba verde, o sea, la publicidad lo tenía todo, ¿eh? Fue magnífico, claro, hasta la crisis del 29, ¿no? Hasta el crash del 29. Esa fue una época magnífica. Otra época magnífica fueron los años 50 también en Estados Unidos con la televisión. La llegada de la televisión, bueno, lo cambió todo, ¿no? Y yo creo, y luego los años 60 con la creatividad americana muy importante, asociada con la Revolución del 68, etcétera. Y luego yo diría que en España los años del tardofranquismo fueron fundamentales porque la publicidad, sobre todo la publicidad por medio de la televisión, estalló de una manera increíble en este país. Y yo creo que, bueno, esto es una de las ideas que yo tengo, que la digo, ¿no? A mí me parece que la publicidad durante los últimos años del franquismo, es decir, del 60 al 75, fue una publicidad que enseñó a los españoles a apetecer otro tipo de sociedad, a apetecer otro tipo de mundo, les vendió ideas, les vendió sueños. Y eso me parece a mí que es importante a la hora de la transición política. Se ha puesto muy de manifiesto siempre la importancia de la prensa en la transición política española, antes, ¿no?, el Parlamento de papel, etcétera, pero yo creo que está por estudiar la influencia de la publicidad, que me parece que es muy importante. Y bueno, y luego, claro, también en España, los años 80 y principios de los 90, las Olimpiadas, la Expo de Sevilla, fueron unos años en que la creatividad española fue la primera del mundo. Y bueno, yo creo que más o menos estos son, a mi modo de ver, los hitos de la historia. En estas tres etapas. Muy bien. Antonio Checa es un hombre recientemente elevado a la categoría de decano. No sé si se te ha de felicitar o compadecer, pero ahí está tu responsabilidad. Él es autor de una obra, yo diría, monumental. Historia. El libro rojo de pequeño. Sí. El libro rojo de mano. Sí. Este libro, profusamente ilustrado, y en el que realmente explica de forma muy sencilla, muy sintética, muy clara, muy entendible, cómo ha evolucionado nuestra actividad. Yo te pediría, Antonio, ¿hay algún aspecto de la trayectoria de esta actividad de comunicación que sea más desconocida? ¿Hay alguna laguna a la hora de poner debajo del microscopio la historia de la publicidad? Laguna hay muchísimas. Es decir, cualquier persona que ayer viera una película que le gustara, una película de hace 14 o 15 años, vio la película y se enteró quién era el director, quién eran los actores, quién era el guionista, dónde se había rodado. Si entra en Internet Movie Database o entra en Film Affinity, tiene una cantidad de datos. Tú, en 5 minutos de cualquier película, lo sabes todo. Pero si a ti te gusta un anuncio de hace unos, que no sea de reciente, incluso muy reciente, las pasas canutas y quieres averiguar quién ha hecho el anuncio y las circunstancias de ese anuncio. Es decir, investigar en publicidad es todavía hoy muchísimo más difícil que en prensa o que en cine o que en televisión. Entonces, nos quedan muchas lagunas, estamos empezando a conocer la historia de la publicidad. Hemos puesto los pilares básicos, pero nos queda un siglo XIX, nos quedan muchísimas cosas que
¿Sí? ¿Y crees que hay alguien, vosotros mismos quizás, hay alguien trabajando en esta búsqueda de estas situaciones, actividades, efectos de la publicidad que aún están por estudiar? Ya sí, afortunadamente, hemos prestigiado el investigar sobre la publicidad, que el problema que partíamos es que en los años 80 investigar sobre publicidad era absurdo. Tú podías investigar sobre prensa, que tenía un reconocimiento, o podías investigar sobre el cine, que tenía un reconocimiento, incluso empezaba la televisión, pero la publicidad no era reconocida como algo digno de investigarse. Y lo que aparecía eran historias de anécdotas, curiosidades, no aparecía una estructura, no se veía la influencia social de la publicidad, entonces no teníamos gente que investigara. Ahora, por fortuna, tenemos en muchas universidades grupos que están investigando la historia de la publicidad desde distintas perspectivas, pero es un campo todavía, digamos, que está virgen en muchos aspectos. Nuestro tercer invitado, Raúl Eguizábal, esta es su obra tan profusamente ilustrada, con ejemplos gráficos desde la antigüedad, la antigua Grecia y la antigua Roma, que realmente casi apabulla. Pero si alguien quiere tener una colección cronológica de anuncios, aquí están todos. Él ha hecho, como comentaba antes, los tres lo han hecho, pero él con mucha profusión también, ha hecho una relación, ha relacionado el tipo de publicidad que estábamos haciendo y emitiendo con las situaciones sociales, económicas, aún políticas de cada momento. Es decir, ¿qué ha influenciado a qué? ¿La publicidad ha influenciado a un comportamiento de la sociedad o nuevos comportamientos de la sociedad han influido para una revisión de la publicidad? Su libro realmente es extraordinario también y como los tres lo recomiendo, creo que son 3 libros de cabecera. Y al decir de cabecera es que los 3 amontonados sirven de cojín. Raúl, realmente, ¿cómo lo has hecho para relacionar la situación de una sociedad, digamos, cómo se maneja económicamente, socialmente, y la función de la publicidad en aquel momento y lugar? Bueno, porque yo creo que mi objetivo era, por así decirlo, encontrarle sentido a la publicidad, explicarme a mí mismo y explicar a los demás la publicidad. Y la única forma de hacerlo era ver la publicidad en su contexto, es decir, cómo era la sociedad de cada momento, cuáles eran las circunstancias sociales, económicas, es decir, por qué surge un determinado tipo de publicidad en una determinada época y desaparece en otra. Es decir, todo ese tipo de preguntas son las que yo me hacía con respecto a la publicidad. Yo quería conocer lo que era exactamente el sentido, el significado de la publicidad, y yo creo que la única manera era esa, vamos, es decir, ver bueno, cuáles habían sido pues, incluso los conocimientos teóricos, los modelos, las ideas de publicidad, las aportaciones de los grandes publicitarios, pues tipo Rosser Reeves o David Ogilvy o Albert Lasker, etcétera, cómo habían determinado ese pensamiento y esa situación, cómo había determinado el que se hiciese uno u otro tipo de publicidad. Y si no, pues no se entiende, si no parece meramente una cosa anecdótica, una cosa, un gesto, pero un gesto en el aire, sin fundamento, ¿no? Tus palabras, Raúl, me hacen recordar un viejo anuncio seguramente desconocido por todos vosotros, de una marca de estufas, Agni, que interpretaba un famoso hombre de televisión que se llama Chicho Ibáñez Serrador. Pensad cómo ahora tenemos asumida la relación del respeto y de los roles hombre-mujer. En este anuncio, en un delicado blanco y negro de los años 60, este personaje, Chicho Ibáñez Serrador, representa que se acaba de casar, entra, como es tradicional o era, con la novia vestida de blanco en brazos, entra al piso, llega hasta una ventana y la tira por la ventana. Porque el eslogan era, y se oye, ¡ay! Porque el eslogan de la campaña era el último grito.
Claro, esto sí, ahora puede hacernos sonreír, pero realmente la época permitía esto y probablemente nadie en los años 60, en el año 66, 67 encontró, digamos, un esquema de anuncio, una actividad, una acción tan desastrosa como esta. En aquel momento quizá digan, oh, qué gracioso, mira, tira a la reciente esposa por la ventana, ella grita y esto es el eco realmente del anuncio. Claro, como nos decía Raúl, pues la situación ha cambiado y la expresión publicitaria ha de cambiar también. Antonio, en tu obra haces bastante énfasis en el tema imprenta, Gutenberg. Claro, Gutenberg es un colega mío, porque yo pues, soy cajista de imprenta, de hecho, lo de la publicidad es para no aburrirme, y creo que en el momento de la invención de lo que se llamó los tipos móviles, la tipografía, su denominación inicial eran caracteres o tipos móviles, sí que debió representar un cambio importantísimo, sobre todo en la divulgación de la publicidad. Sí, porque yo creo que la publicidad es belleza. Es belleza. Tiene una dimensión estética, es una buena publicidad, es una publicidad bella. Y sobre todo la publicidad impresa. Y yo creo que la publicidad ha contribuido, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, a una modernización de la imprenta. Es decir, aparece una cantidad de tipos nuevos que se aplican sobre todo al diseño, a la publicidad y moderniza en buena medida la propia imprenta. Como en sus orígenes, durante muchos siglos, esencialmente la publicidad es impresa, la vida de la publicidad y la vida de la imprenta corren paralelas pues, durante varios siglos, todavía hasta casi nuestros días, ahora ya digamos que hemos entrado en otra etapa. Pero entonces toda la progresión de la imprenta se refleja en la publicidad. Si tú coges un anuncio de los años 10 y ves perfectamente cómo las corrientes modernistas llenan la publicidad. Es una publicidad modernista que es lo que se impone en ese momento. Y en la tipografía modernista, en una ciudad como Barcelona lo tenéis clarísimo, ¿no? Y entonces, imprenta y publicidad han ido siempre de la mano y yo creo que en buena medida la publicidad ha animado a renovarse, a ser menos tradicional la imprenta. ¿Y crees que bastantes pensamos que la revolución de la publicidad en cartelería, en carteles, se produce cuando se dan tres circunstancias? La imprenta hace un gran avance con la litografía, con la impresión a color y con grandes tamaños. En la misma época, a principios del 19, coinciden que las marcas, que las empresas empiezan a lanzar marcas y a expandirse aparte de su ámbito, empiezan a acabar los graneles, es decir, la imprenta puede ofrecer un tipo de impresión inexistente hasta aquel momento. Las marcas necesitan anunciarse fuera ya de su pequeño ámbito. Y los grandes artistas, desde Toulouse-Lautrec hasta nuestras casas, están dispuestos a ilustrar la publicidad. ¿Es así? ¿Este es un cambio que podemos confirmar? Claro, hay un momento histórico en la publicidad que es Jules Cheret, la aparición del cartel. Porque la publicidad antes de Cheret o antes del cartel era en blanco y negro. Y Cheret nos trae la luz, nos trae el color, nos trae la alegría. Es decir, cambia la publicidad radicalmente. Luego se mejorará el original, pero Cheret y el cartel, años 70 del siglo XIX, es un momento histórico en la evolución de la publicidad. Es decir, cambia. Es decir, la publicidad se prestigia porque tiene, a partir de entonces, tiene esa dimensión estética de que hablamos, tiene una belleza, tiene una creatividad enorme. Entonces, aprovecha Cheret. Cheret es un hombre de imprenta, volvemos a tener un hombre de imprenta. Cheret era de familia de impresores, aprende la litografía en Inglaterra, vuelve a París y la aplica. Entonces, es un hombre, es un pintor, se siente más pintor que publicitario, evidentemente, pero es un hombre de imprenta que aplica los avances de la litografía, los avances del mundo de la impresión, lo aplica a eso nuevo que se llama cartel y cambia la publicidad. Mercedes, para preparar tu obra, tu libro, has tenido realmente que hurgar en diferentes fuentes, en muchísimas fuentes. Que os tengo que decir que esto es lo que yo no sabría hacer.
Yo no sabría hacer el trabajo que han hecho estas 3 personas. Me aburre mucho, no sé, no tengo capacidad para ordenar fichas, cuando leo alguna cosa, como hacemos todos, me subrayo frases o pensamientos que me han gustado y que he pensado que podría utilizar. Nunca he encontrado después estos subrayados que me sirvan para hacer algo. Mercedes, cuando tú has hurgado, ¿hurgado está bien dicho? Bueno, como veis, estoy avanzando en el tema del castellano, gracias a ellos también. No explicaré lo del cubo porque ya casi todos lo sabéis. Mercedes, ¿sí? ¿Lo explico? Es que no sé, es que me han hecho moderador, pero me han dado una categoría casi de protagonista, porque si os fijáis, y tiene que ver con la impresión, normalmente en los anuncios de unas charlas el moderador está con letra mucho más pequeña que los ponentes. Y aquí han utilizado la misma tipografía. Fantástico. Mi vanidad espera que cuando se escriba la historia de este encuentro se me cite. Lo del cubo es una tontería. Digo que soy un enamorado de la lengua castellana, riquísima en todos sentidos. Quevedo nos hablaba de cacas y de tal, Santa Teresa de Jesús con la misma lengua nos hablaba de levitar y de aspirar a la santidad. Una lengua tan elástica es fantástica y tiene algún problemita. Yo digo que el problema es la expresión cubo. La galleda está bien, pero un cubo, cuando es una cosa que nunca ha tenido la forma cúbica, sino que es un tronco cónico invertido, ¿por qué le llama cubo? Por el castellano, esto es un error grave, creo yo, de la lengua, que tendremos que corregir. Porque, claro, María, tráeme el tronco cubo invertido, que voy a baldear la terraza, no quedaría bien, no quedaría bien. Y os tengo que decir, no lo contéis a nadie, escribí a un Nobel de literatura, le escribí una carta sobre este problema. Camilo José Cela, ya os podéis imaginar, le digo, señor, no sé si había pasado aún por el Nobel, pero bueno, ya era una persona reconocida y un autor a nivel mundial, y una gran persona, de estos ancianos que se casan con una joven, son muy singulares. Su esposa se llamaba Marina, y como que era una señora muy aficionada a los beneficios, la llamaban Marina Mercante, que tiene su gracia. Bueno, pues claro, me imaginé que quizás una personalidad como Camilo José Cela no me respondería, pero sí, me contestó. Y me dijo que esta opinión mía pues le había hecho pensar en que sí, realmente. Y entonces me explicó que este artilugio tenía también otros nombres. Y no sé si alguno de ustedes puede ayudarme. Él me citó Barreño, ¿verdad? ¿Algún otro? Balde, ya tenemos 2. O sea que desde esta mañana yo propongo que se anule del diccionario de la Real Academia Española la entrada cubo y se le ponga balde, por ejemplo. De balde, que además quiere decir gratis, ¿no? Bueno, ¿y por qué estoy explicando yo todo esto? Porque me han puesto en mayúsculas en el folleto. No, sino que me gustaría, Mercedes, en tu hurgar, en tu estudiar esta historia, además extensísima, ¿has encontrado alguna cosa sorprendente o curiosa? Algo que llame mucho la atención. Esto no me lo esperaba. ¿Qué pasó en la época tal? Que puede ser reciente, pero histórica. Bueno, para mí todo fue un descubrimiento, ¿vale? O sea, yo procedo de la historia de la comunicación y antes procedo de la historia del franquismo. Y bueno, para mí la historia de la publicidad, pues había hecho algunas catas pequeñas. Catas. Sí, me pareció muy interesante y bueno, nos dieron un proyecto de investigación y adelante, vaya, o sea, con la historia de la publicidad. Entonces, para mí fue todo, absolutamente todo, un descubrimiento importantísimo. Bueno, por ejemplo, descubrir que Barcelona es la ciudad donde a principios del siglo XX la publicidad estaba en auge y además a un nivel, con Pedro Prat Gavallí, que en aquel momento era muy joven, a un nivel
pues muy parecido al que hacían entonces los norteamericanos, pues a mí me dejó bastante impresionada, sinceramente. Descubrir después pues cómo esa misma persona hace una publicidad excelente, una publicidad moderna, una publicidad como la que hacen las agencias norteamericanas en esos años 20 y 30, con los productos de la perfumería Gal, fue todo un descubrimiento. ¿Unas galletas? Bueno, no, eran más bien perfumes que galletas. Sí. Sí. Gal sí, Artiac eran galletas. Sí, Arteac eran galletas, sí. Bueno, descubrir después toda esa gran cantidad de artistas catalanes bastante vanguardistas que se dedican a la publicidad impresa. Bueno, yo es que lo descubrí todo, o sea, lo descubrí todo. También fue muy interesante porque cuando estudié el franquismo, en publicidad pensé, bueno, aquí no hay nada. Me quedé bastante impresionada porque sí que había cosas. Había un intento por parte de la publicidad española, de los profesionales españoles, un intento de salir del agujero, de salir de ese agujero en el que España no había nada que comer, no había nada que comprar, luego no había nada que anunciar, fundamentalmente. Pero ya en el año 46, 47, hay publicitarios que viajan, que salen, que vienen con ideas. Y en los años 50, a partir de la firma del tratado con los Estados Unidos, en España cambia por completo y la publicidad española empieza a ser una publicidad ya, pues, como era en los años 20 y 30. Y luego ya descubrir la publicidad de los años 60, las boutiques creativas de los 70, el boom de los 80 y 90. Bueno, es que para mí todo fue un descubrimiento, absolutamente todo fue un descubrimiento. Me pareció y me sigue pareciendo que hay cantidad de temas en los que hay que hacer una investigación pormenorizada, o sea, muy, que no se ha hecho, o sea, no se ha hecho. Aún con el fruto de vuestro trabajo de 3 volúmenes, aún hay temas en los que se ha de profundizar con más detalle, con más puntualidad. A mí me parece que, por supuesto. Yo estoy acostumbrada a lo que se hace habitualmente en historia del periodismo, que es, desde hace muchos años, pues un investigador se fija en una empresa, ABC, El País, lo que sea, ¿no? Y entonces hace una historia de la empresa, editora de ese periódico, que habitualmente, además de editar el periódico, edita revistas o otras cosas, ¿no? Entonces se han hecho estudios monográficos de toda la prensa española y, bueno, se ha llegado a resultados verdaderamente interesantes. Bueno, verdaderamente interesantes para los absolutamente locos por la historia. Me imagino que para el vulgo, pues a lo mejor no es muy interesante, ¿no? Pero bueno, pues eso hace falta hacerlo en la historia de la publicidad. ¿Qué hacen las empresas publicitarias y de relaciones públicas con sus archivos? Pues los tiran al contenedor más cercano, con lo cual se pierden. Bueno, se pierde todo, se pierde la identidad. Cuando uno no sabe su historia, no sabe quién es, pierde su identidad. Si tú no sabes que tu abuelo, por ejemplo, yo qué sé, inventó lo que sea, no sé, ¿no? Un matarratas. El autogiro, efectivamente. Si tu abuelo Los inventó abuelos más bien un matarratas que un autogiro, ¿eh? Bueno. Pero bueno, vale, un autogiro. Oye, pues si tu abuelo inventó el autogiro, en fin, en tu familia algo hay, ¿no? O sea, en fin, algo hay. Eres distinta del que no inventó el autogiro, vaya. Entonces, nuestra identidad está basada en nuestras raíces. Por lo tanto, quien no conoce su historia propia no sabe quién es. Luego, quien no conoce la historia de su profesión no tiene ni idea de qué es su profesión. Y está perdiendo el tiempo, porque, bueno, en fin, esto ya me extendería mucho, ¿no? Pero bueno, Extiéndete. a mí me parece que hacer la historia de las primeras empresas de publicidad y relaciones públicas no es que sus fundadores escriban un libro. Eso está muy bien. Los Fontcuberta, Horacero, tal, Stanley Bendelak, muy bien, fenomenal. Pero habitualmente se quedan en las anécdotas. Anécdotas que son interesantes, divertidas, pero que a la hora de la verdad tú no puedes hacer historia con anécdotas, porque eso no es verdad. La historia es algo más que una anécdota. Por lo tanto, hace falta hurgar en los archivos, sacar las campañas que hicieron, ver la relación que tuvieron con los clientes, ver cómo influyó eso pues, en el cambio de costumbres. La publicidad
los bienes de consumo influyen poderosísimamente en el cambio de costumbres habituales y normales de las personas normales. Yo de pequeña no desayunaba cereales. Ahora no concibo mi desayuno sin cereales. ¿Por qué? Bueno, pues porque una vez empezaron los anuncios de cereales en España y se introdujo el producto. Para introducir el producto hace falta publicitarlo. O sea, hay alguien que tiene que ver cómo mete eso en un mercado español que no está acostumbrado a desayunar cereales. Quiero decir, o sea, la publicidad cambia por completo la vida diaria de las personas. Eso está sin hacer. Eso es muy profundo. Y eso no es una colección de anécdotas. Eso es algo que tiene que ver con el consumo, tiene que ver con la estructura económica, tiene que ver con los hábitos de vida, tiene que ver con un montón de asuntos. Entonces, bueno, pues todo eso está sin hacer, la verdad. Y una cosa, Mercedes, ¿no se produce también al revés, que a veces un hábito de la sociedad crea un producto? Yo tengo una experiencia, ¿eh? Bueno, quizá en España el aceite con pan, que durante la posguerra, según me cuenta mi madre, porque yo todavía no existía, todo el mundo desayunaba pan con aceite y veo que ahora la gente joven lo hace también, ¿no? Desayuna pan con aceite. Bueno, no sé si eso alguna... no sé, pero... ¿Me permitís que...? Sí. Mirad, yo trabajé para las compresas Evax en su lanzamiento. Cuento que los productos que han pasado por mi agencia, yo pues los he probado todos, menos este. Pero he tomado mucho Ave Creme, he bebido San Miguel, Kellogg's, he anunciado. Y realmente es cierto que la publicidad ha cambiado los hábitos, como nos dice Mercedes. Pero hay un caso, y lo someto a vuestra consideración, me gustaría, sobre todo si el asistente femenino me lo confirmase. Mirad, los señores de Evax pues producen unas buenas compresas, en un momento dado las fabricamos con alas, no sé si os acordáis, muy bien, y en un momento la prenda, yo digo la prenda más íntima de las damas, cambió, y la braga se convirtió en tanga. Realmente este fue el primer acto de recorte de gasto de la mujer, nos dio un gran ejemplo, porque con muy poco paño salía esta prenda, mientras que los hombres aún con sus boxers, que de 1 metro solo salen 4, y en cambio salen 23 tangas. Bien, los señores de Evax estaban felices con el modelo de compresa normal que hacían, los sistemas de fabricación, las líneas de fabricación, lo producían realmente, y no tenían ningún interés en fabricar un modelo distinto, pero se vieron obligados a fabricar el modelo de compresa tanga. Creo, no sé, Mercedes, si me lo aceptarás, que en este caso no fue la publicidad ni la producción de un producto la que impuso una moda o una forma de servirse de este producto a la sociedad, sino que fue al revés. Tengo otro ejemplo, pero ya lo contaré otro día. Raúl, creo que tú querías no solamente hablarnos, sino mostrarnos alguno de tus trabajos. Me gustaría, por favor, que lo hicieras ahora. Sí. No algunos de mis trabajos, sino algunos trabajos que se han hecho sobre historia de la publicidad, ¿no? Había preparado una pequeña presentación en Power para, bueno, pues porque es siempre lo más cómodo. También es porque debo tener... Esto no sé muy bien cómo funciona, ¿eh? Siempre falla. Al principio siempre falla la técnica, ¿eh? Estos... Ay, gracias. No quería que fuese una conferencia. ¿Esto cómo se...? Para que se vea la pantalla completa, ¿cómo se...? ¿Ahí está? Sí. Ah. A veces acostumbra salir un técnico de la última fila y viene a socorrer al conferenciante. Esto se da con frecuencia. Mr. Proper. Mr. Proper viene instalado, pero no mayordomo del algodón. Estamos contentos que no lo has necesitado, ya tenemos la proyección en pantalla. Bien, como os digo, no quería dar una conferencia, aunque siempre uno tiende, como, no sé, aquello que decía Eugenio Dors, ¿no? Decía Eugenio Dors que en Madrid, a partir de las 7 de la tarde, o das una conferencia o te la dan, ¿no? Y entonces, bueno, pues casi es mejor darla que no que te la den, ¿no? Entonces, aquí veo que en Barcelona, a partir de las 12, ya nos poníamos a dar conferencias.
Bien, entonces había hecho, como digo, un pequeño power para intentar contestar a la pregunta que planteaba la mesa redonda, cómo se ha escrito la publicidad, cómo se ha escrito la historia de la publicidad. Y bueno, pues voy a poner algunas cosas. Si sé yo manejar esto, ¿eh? Es que yo estoy acostumbrado al ratón. Si le das a las teclas, es lo más práctico. Vale. Bueno, lo primero, evidentemente, la primera pregunta era qué es la historia, que yo lo había resuelto con una cita de Sánchez Albornoz, que como sabéis fue un gran historiador, que era la historia es la ciencia de los porqués, ¿no? Y cuando nos referíamos a la historia de la publicidad, pues era un poco lo mismo, es decir, lo que hay que hacer en la historia de la publicidad lo que nos sirve es para resolver una serie de porqués. Hay una cosa que dice Sánchez Albornoz con la que yo no estoy muy de acuerdo, que dice que eso diferencia la historia de otras ciencias, ¿no? Yo creo que todas las ciencias se plantean ese tipo de preguntas. Él dice que las ciencias física, química y tal son descriptivas, que lo único que hacen es levantar hechos, ¿no? Bueno, eso no es cierto, eso es la parte empírica nada más, pero luego, evidentemente, todas las ciencias intentan dar explicaciones y nosotros, el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer con respecto a la publicidad para saber de qué estamos hablando, para enterarnos de la herramienta con la que estamos trabajando, pues son preguntas como esta, ¿no? ¿Por qué existe la publicidad, ¿no? Es decir, ¿por qué existen las marcas? ¿Por qué existen las agencias? ¿Por qué se llaman agencias, ¿no? En fin, todas esas cosas son las que nos dice la historia de la publicidad y diremos la pregunta más importante de todas, ¿por qué se debe conocer la historia de la publicidad, ¿no? Es decir, que yo creo que sí que es una cosa que además a los estudiantes le interesa, ¿no? Bueno, aquí he puesto una definición de la historia de la publicidad como estudio del fenómeno publicitario a través del tiempo y ¿para qué sirve? Pues para darme esa serie de explicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que me ofrece la historia de la publicidad? Pues el conocimiento de lo que es todos los elementos que intervienen en la publicidad, porque todos los elementos que intervienen en la actividad publicitaria han contribuido al desarrollo de la publicidad, ¿no? Bueno, el conocer la terminología publicitaria, porque bueno, también ciertos términos, por ejemplo, no sé, supongo que sabéis que spot, el empleo del término spot que se hace en España para hablar de un anuncio de televisión, no es el significado original. En realidad el spot es lo que en España llamamos la cuña de radio, el anuncio de radio, ¿no? Es decir, sin embargo, en España parece ser que fue, según explicaba una vez Moro, el de los estudios Moro, explicaba que fue él el que trajo ese término de, como el de brainstorming no, el de storyboard también comentaba, ¿no? Que era una cosa que había traído él. Bueno, pues en fin, aquí tenéis una serie de cosas que son diremos, los beneficios que vamos a obtener de estudiar la historia de la publicidad, ¿no? Luego, lo que ocurre con la publicidad es que es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, ¿no? Y entonces también es cierto que se puede primar una u otra de esas dimensiones a la hora de historiar la publicidad, ¿no? Es decir, pues es un fenómeno social, es un fenómeno comunicativo, etcétera, que puede haber historias que potencien la dimensión comunicativa, otras que potencien la dimensión artística de la publicidad, ¿no? Este es uno de los más atractivos, sin duda ninguna. Pero hay una cosa que me parecía importante, que era distinguir, diferenciar la historia de la publicidad de la historia de los anuncios. Es decir, son dos cosas distintas, ¿no? Se suelen confundir, pero no es lo mismo. Es decir, los anuncios son una parte de la publicidad y los anuncios son anteriores a la publicidad. La publicidad llega más tarde. La publicidad implica un sistema, una organización, ¿eh? Al principio no existía ese sistema, pero sin embargo sí existían anuncios, ¿no? Bueno, aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de una historia, la historia de los anuncios por palabras, es una historia de anuncios, no de la publicidad, de Eulalio Ferrer, que fue un ilustre publicitario de origen español, porque había nacido en Santander, pero era un emigrado de la guerra a México, y donde, bueno, formó un auténtico imperio comunicativo en México, Eulalio Ferrer, y escribió muchos libros sobre publicidad, ¿no? Bien, aquí explicaba un poco también otra diferencia que me parecía importante entre lo que es el enfoque historiográfico y el diacrónico, ¿no? Que los dos emplean el tiempo. Quiero decir que hay muchas historias de la publicidad que en realidad no son realmente estrictamente historias,
porque lo que hacen es dividir el fenómeno publicitario, lo dividen en sus partes, en sus elementos, en sus subsistemas, y estudian luego independientemente cada sistema. Es decir, que hacen un capítulo con la historia de las agencias, un capítulo con la historia de los anunciantes, etc. Pero realmente eso no es la historia de la publicidad tampoco, ¿no? Ese es un enfoque diacrónico, pero no es un enfoque realmente historiográfico, ¿no? Bien, por ejemplo, una de las historias también más clásicas, de los libros más clásicos sobre historia de la publicidad en España, fue el de García Ruescas, que fue también otro ilustre publicitario español. Fue el que estuvo asociado con McCann Erickson. Cuando empezaron las multinacionales en España, pues Ruescas era el que estaba asociado con McCann Erickson, y escribió este libro, que es un libro muy interesante, pero en realidad no es un libro de historia, ¿no? Es decir, porque hace ese proceso que os digo de dividir por agentes, o sea, por los distintos elementos del sistema publicitario. O, por ejemplo, este libro americano, que lo que hace es dividir, historiar, pero historia los sectores de la publicidad, es decir, hace la historia de la publicidad de tabaco, la historia de la publicidad de los detergentes, etcétera. Es decir, que tampoco realmente es en sentido estricto una historia de la publicidad, ¿no? En realidad, de lo que se llaman historias de la publicidad hay muy pocas que estrictamente lo sean, ¿no? Hay historias, diríamos, muchos tipos de historias, ¿no? Es decir, por ejemplo, historias locales. Me hablaban antes de la posibilidad de la opción de escribir una historia sobre la publicidad en Cataluña. Hombre, yo creo que sería absolutamente imprescindible, ¿no? Es decir, digamos, aparte de que la publicidad española, sobre todo en algunas determinadas épocas, ha sido fundamentalmente catalana, ¿no? Es decir, yo creo que incluso tiene una personalidad propia la publicidad catalana, ¿no? Es decir, me refiero a la publicidad que se ha hecho en Cataluña, no lo quiero asociar solamente a lo que se ha hecho en catalán, sino a lo que se ha hecho en Cataluña, ¿no? Pero vamos, y de hecho hay algunos ejemplos, por ejemplo, este de 100 años de publicidad en Asturias. Hay otro también, por cierto, de la publicidad en Zaragoza, ¿no? Que no lo he incluido, pero vamos, hay una serie de, digamos, de historias locales, ¿no? Que son también interesantes y que evidentemente te permiten profundizar más, y luego a los que trabajamos de una manera más general nos permiten, diríamos, aprovecharnos de esos datos, de esas pequeñas historias, ¿no? O, por ejemplo, las historias nacionales, como este también, que es un clásico, el de la publicidad inglesa de Eliot, o luego finalmente historias globales, que en este caso pues he puesto la mía, ¿no? Bueno, que evidentemente tenía una pretensión de globalidad, aunque realmente era muy difícil obtener datos sobre, pues, la publicidad en Japón. Sí, conseguí un artículo sobre la publicidad en Japón, porque entre otras cosas, además, tengo un libro de carteles japoneses del que no entiendo absolutamente nada, desde luego. Pero sí entiendo los anuncios, porque en el fondo la publicidad es un idioma muy universal. Y entonces, aunque no entienda la letra, pero sí uno reconoce perfectamente, incluso aunque no entienda absolutamente nada de japonés, ¿no? Bien, luego hay también, en el caso de, diríamos, de historias que lo que hacen es agrupar por décadas, ¿no? Como por ejemplo esta recopilación. Las historias de la publicidad americanas se llaman siempre historia de la publicidad, pero solamente hablan de Estados Unidos, porque para los americanos nada que ocurre más allá de sus fronteras tiene existencia. Y entonces se llaman la historia de la publicidad, o la edad de oro de la publicidad, o los mejores anuncios de publicidad, pero solamente hablan de la publicidad americana, excepto algún caso rarísimo, ¿no? Evidentemente, lo de las décadas tampoco tiene mucho sentido desde un punto de vista estrictamente histórico, porque las décadas, como todos sabemos, es un convencionalismo del sistema decimal, ¿no? Tienen más sentido las etapas, aunque en general tampoco suelen estar muy bien trazadas, ¿no? Muchas veces las etapas se hacen pues porque tengo material desde el año 1900 a 1938, entonces va de 1900 a 1938, pero en realidad no es una auténtica etapa, ¿no? O bien también por movimientos. Esto suele ser, lo de los movimientos suele ser para las publicidades de tipo que tratan sobre todo un enfoque más estético, más artístico, ¿no? Por ejemplo, esta que está dedicada a la época del Art Deco, que son las décadas 20 y 30 aproximadamente, ¿no? Bien, no me quiero poner pesado porque veo que no.
Hay luego historias por distintos formatos, es decir, podemos historiar una parte de los formatos o de los soportes publicitarios. Abundan muchísimo las historias del cartel, en este caso es una francesa. Por ejemplo, esta, que es una italiana, que está dedicada a los abanicos publicitarios, porque hay una serie de soportes que han desaparecido ya. Eso, en el fondo, para el historiador es una ventaja, porque, diremos, lo puedes abarcar, tiene un principio y un final, ¿no? Y entonces puedes abarcar perfectamente toda la historia, como en este caso del abanico publicitario, ¿no? O, por ejemplo, esta otra, que es una historia hecha por, bueno, es un pequeño catálogo en realidad, ¿no? Santi Barjau es una persona también de aquí, de Cataluña, que escribe mucho sobre la publicidad en Cataluña y sobre la publicidad histórica. Y esta es una cosa que hizo sobre los sellos publicitarios, que era otro soporte que también ha desaparecido, ¿no? Pero que en sus tiempos pues existía, como lo de las diapositivas, que estuvimos hablando antes, las diapositivas en el cine, las diapositivas publicitarias en el cine, ¿no? Bien, luego también diremos, cogiendo un aspecto técnico o tecnológico, por ejemplo, hay unos libros bastante buenos, ya sabéis que hay unos fotógrafos catalanes en los años 20 y 30 absolutamente maravillosos, que hicieron una publicidad magnífica, entre otras cosas. En el caso de Catalapic trabajó muchísimo para Prat Gavallí. Esta es una que está bastante bien, sobre todo porque no es tan chauvinista como otras historias americanas. La historia de la fotografía publicitaria, el arte de la persuasión, se titula, aunque lo fundamental casi es los documentos gráficos, los anuncios que nos presenta, que son realmente impresionantes. El texto, pues, no es gran cosa, ¿no? Bueno, esta también no es exactamente una historia tampoco, pero bueno, sí que nos habla de lo que hace es acotar la parte de la publicidad catalana, en este caso, que hicieron los artistas catalanes, ¿no? Bueno, pues es otra dimensión, trabajar sobre el arte de la... O trabajar, o las historias que hacen, pues, por ejemplo, la Asociación Española de Denunciantes pues hizo sus 25 años. Normalmente no son muy buenas, no son gran cosa, pero sí que es verdad que siempre uno saca datos de ellas, siempre, diremos a los historiadores, sí que nos sirven como documento, ¿no? Porque muchas veces lo que se cuentan pues, son anécdotas, ¿no? Como comentaba antes mi compañera, pues no hay que confundir las anécdotas con la historia, es otra cosa distinta, ¿no? Y diremos en el entorno profesional se tiende mucho a eso, ¿no? O, por ejemplo, gente que ha hecho, como esta historia que supongo que conocéis, de alguien que lo ha hecho solamente de la creatividad o de la redacción, ¿no? Es decir, que ha cogido una parte muy pequeña de ello. Bien, luego toda una serie de libros que no son exactamente de historia, pero que también nos sirven para documentarnos. Por ejemplo, este es un libro muy extraño y está traducido al castellano, que es la biografía de Albert Lasker. Por ese título, además un título que yo siempre cito mal, y no sé por qué tengo la manía de que se titula Arrastrado por la corriente, ¿no? Entonces, siempre que lo cito digo Arrastrado por la corriente cuando no se titula así, ¿no? Y es la biografía de Lasker, que Lasker, como sabéis, fue el que creó la agencia técnica, el que creó la agencia creativa, el que en definitiva dio paso de la publicidad decimonónica a la publicidad moderna de la que todavía seguimos viviendo, ¿no? Estas fueron sus memorias, en este caso eran unas memorias dictadas, no escritas por él, sino dictadas a un periodista, a la revista Business Age, si no recuerdo mal. Perdona, estás gastando bastante del tiempo que te corresponde, pero es interesantísimo lo que dices. Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece, porque, bueno... ¿No estará lo mejor al final? Lo mejor... Que a veces pasa, según qué obras... Bueno, un segundín. Bueno, la historia de Nestlé, por ejemplo, también, la de Citroën. Bueno, en fin, hay muchas, o historias de agencias. Aquí lo que había puesto era, al final, y con esto cierro, es que en el fondo la historia de la publicidad se divide fundamentalmente, a la pregunta de cómo se ha escrito la historia de la publicidad se podría responder, pues se ha escrito bien y se ha escrito mal, ¿no? Y entonces he puesto los dos ejemplos que me parecen de la peor historia de la publicidad que se ha escrito nunca y de la mejor historia de la publicidad que yo conozco, ¿no? Esta es, la cubierta ya es toda una promesa de lo que uno se va a encontrar dentro.
yo creo que, como os digo, es un auténtico mérito por parte del autor que en las 100 y pico, 200 páginas que tiene el libro no diga nada de historia ni diga nada de publicidad. Es una cosa absolutamente increíble. Y yo creo que para mí la mejor historia de la publicidad que yo conozco es esta, la de Advertising in Britain. Me parece una historia ejemplar, un modelo de historia, ¿no? Y con esto me despido. Raúl, muchísimas gracias, está muy bien. Yo pienso que la creatividad publicitaria, lo que tendréis que hacer dentro de poco, no es difícil. Tiene solamente dos componentes: notoriedad y persuasión. ¿Crees, Antonio, que esto ha sido así a lo largo del tiempo? Es decir, la expresión publicitaria en cualquier época ha aspirado a esto, a notoriedad, darse a conocer, sobresalir, que se te recuerde y que tenga capacidad de convencer. Acordaros, solo tenéis que trabajar en notoriedad y persuasión. Es fácil esta profesión nuestra. Bueno, la notoriedad está siempre en la publicidad, pero el momento en que aparece la persuasión quizás sea interesante. Yo creo que hay un momento histórico muy bonito que es cuando la publicidad y la psicología se acercan. La psicología como ciencia va creciendo con el siglo XX y la publicidad y la psicología se acercan, y son los primeros años del siglo XX cuando verdaderamente empezamos a tener una publicidad persuasiva. Yo creo que es un momento histórico muy, muy grato para la publicidad. Y la otra parte, la notoriedad. En este encuentro entre la psicología y la publicidad. Y entonces la creatividad utiliza elementos de psicología. Claro, hay una escuela que lo que se llama... Bueno, a los publicitarios nos niegan que la publicidad sea una ciencia. Entonces, en muchos sitios uno no puede decir que hoy la publicidad ya se acerca menos a una ciencia. Pero hay un momento histórico que es la publicidad científica, y Prat-Caballí es quizá el publicitario español más relevante, ¿no? Hablabas tú antes de los momentos históricos de la publicidad. Sí, esa historia de Prat-Caballí, que se casa en Barcelona y va de viaje de novio a Nueva York y descubre la publicidad, porque él iba de viaje de novio, no iba, y descubre la publicidad, es decir, descubre Nueva York, los anuncios luminosos y una serie de cosas. Es sorprendente, pero es que ya en Estados Unidos en ese momento pues ya hay una vinculación clarísima de la buena publicidad a la psicología. Y esto eran los años entre 10 y 20 del siglo pasado. Sí, los primeros libros empiezan en 1903, 1906, la época dorada de los años 10 y los años 20. Está bien. Una cosa, decimos que en nuestro país, en el Estado español, en los años 60 descubrimos el marketing. En los años 70 descubrimos la creatividad. En los años 80 descubrimos la estrategia de medios. En los años 90 descubrimos la internacionalización y en los años 2000 descubrimos las nuevas tecnologías. Marketing, creatividad, estrategia de medios, internacionalización y nuevas tecnologías. Tú que has escrito un libro precisamente que trata esta época, ¿estarías de acuerdo con esta afirmación? Descubrimos la creatividad después de descubrir el marketing. Y al marketing no le llamamos marketing, le llamamos ventas, le llamamos comercial, pero descubrimos el marketing y creemos ir entendiendo qué representa la extensión que tiene en la actividad de comunicación. Bueno, a ver. Por lo que yo sé, todo eso tuvo un doble origen, o nació a la vez procedente de dos vías. La primera, se descubrió todo eso, estoy básicamente de acuerdo, y fue primero porque la gente, la carrera, los estudios de publicidad empezaron a existir, porque en España no existían estudios de publicidad hasta el año 64, o incluso un poco después, pero bueno, yo creo que fue el año 64. Perdona, 64 con la ley Fraga. Sí, que se creó aparte de la Escuela de Periodismo, exacto, pues una Escuela Técnica de Publicidad, o como creo que se llamaba técnica. Bien, entonces, la gente que quería hacer publicidad aprendía algo,
porque hasta ese momento la gente que estaba en publicidad en muchas ocasiones venía pues de profesiones en las cuales habían fracasado o, como yo, o habían recalado en la publicidad procedente de otros ámbitos de la comunicación, y era todo un poco intuitivo. Entonces, primero están los estudios, y a la vez que los estudios está la llegada de los americanos, que entre el 61 y el 63 llegaron bastantes agencias a España, probablemente en torno a 15 más o menos, y a partir del 63 muchísimas más. Los americanos, tengo la impresión de que enseñaron su modo de hacer. Su modo de hacer, desde luego, era un modo de proceder no excesivamente intuitivo, sino que era, digámoslo así, un poco más científico, entre comillas. Y todo el marketing, la estrategia, todo eso venía de allí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final de los 70, por ejemplo, lo que va a ser el boom creativo es un producto de la confluencia de ambas influencias, de la llegada de las multinacionales y del hecho de que se incorpora a la actividad publicitaria gente que ha estudiado, ha tenido que entrar en la escuela, digamos, con COU, y por lo tanto ha hecho, digamos, ya una carrera. Se supone que tiene un talento, se le supone un talento, pues que quizá antes, en los años 40, pues la gente que se dedicaba a la publicidad no tenía. Algunos lo tenían de nacimiento y eran grandes publicitarios, otros quizá pues no tanto, ¿no? Prat Gaballit siempre se estaba quejando de que la publicidad española estaba llevada por gente que no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, me parece que esto que has indicado tiene que ver quizá con estas dos fuentes, me parece, pero puede haber otras, ¿no? Sí, según entiendo, de pronto la publicidad o las personas que hacen publicidad, los profesionales, alcanzan un mayor conocimiento técnico, se miran al espejo americano que ha llegado aquí y, digamos, tienen más cultura de comunicación. ¿Sería así? Sí. Sí. Hacen las cosas de otra manera. Sí. Tengo que decir que la cultura en la gente publicitaria hace pocos años no era excesiva. Encontrábamos muchos asnos haciendo publicidad. Yo dije que nos encontrábamos mejor en el puente aéreo que en una biblioteca. Y claro, esto se me criticó bastante, pero era bien cierto. Raúl, esto pasó ya, ¿eh? Ahora está todo el mundo está titulado y algunos másters, además. Yo, como dice Mercedes, soy de la época en que éramos bastante asnos. Pero me resisto a que me digan que soy autodidacta. Es una mentira, no soy autodidacta. Yo tuve profesores fantásticos. Se ha mencionado aquí a Foncuberta, tanto Juan como Francisco. Izquierdo y Nogueras, para nosotros fue un profesor extraordinario que nos enseñó muchísimo. Lo de autodidacta no lo entiendo. Yo creo que no se puede aplicar a nadie. Nadie nace y se hace listo por él mismo. Puedes pasar por un tipo de profesorado, estructurado, docencia y tal, y aprendiendo de otro tipo de maestros. Raúl, ya en tus diapositivas, lo saben muchos que están en la sala, soy enemigo del PowerPoint. Creo que tendrían que prohibirlo. Se ha notado, sí. Sí, estaba yo ya poniendo, decir, hostias, lo que pasa es que estaba nerviosísimo, lo que pasa es que lo que presentaba era interesantísimo. Pero claro, yo soy enemigo del PowerPoint. ¿Por qué? Porque soy una persona que en estos actos me gusta que me miren a mí y no a la pantalla. Y si pasas el PowerPoint, tus gestos, tus miradas, tus actos pasan desapercibidos, porque la gente está leyendo o mirando. Pero bueno, Raúl, esto está muy bien, ¿eh? No, está muy bien, está muy bien. Gracias. No, lo que tendrían que prohibir son PowerPoints que no fuesen como este. Esto casi es un anuncio. Nos lo has indicado, pero nos gustaría, y esta pregunta quiero trasladarla a los tres, pero tú lo has indicado, es decir, la historia, conocerla, ¿sirve de algo para los profesionales actuales?
extiéndete un poco más en esto. Es decir, aquí tenemos la mayor parte, aparte de una primera fila, no diría que sea geriátrico, pero ya es mayorcita. Os tengo que contar que, si todo va bien, esta tarde a las 7 estoy en Gerona charlando, lo ha mencionado creo también Raúl, charlando sobre las diapositivas publicitarias en los cines. Era algo que desapareció a finales de los 60, a principios de los 60 desapareció, y era la proyección de una diapositiva grande, una imagen fija que se proyectaba antes de que se empezase la película, en un cierto entreacto, porque en algunos cines hacían por el mateix preu dos películas, y era una forma publicitaria muy novedosa, que evidentemente, como los abanicos de anuncio, desapareció. ¿Por qué me han invitado a mí? ¿Por qué han insistido en que vaya a Gerona en esta tarde, después de salir de un acto como este, que lo que quieres es descansar? No sois nada cansados, sois más bien estimulantes. Pero, ¿por qué? Porque buscaban un publicitario de la época de las diapositivas. Porque todos los publicitarios que tenían a mano, unos decían, sí, como Joan, sí, yo las había visto. Yo de joven en el cine de barrio había visto estas diapositivas, una proyección a color, fantástico, una publicidad extraordinaria en el sentido de que permitía anuncios de empresas de cercanía, de empresas de barrio, además a color, y la gran ventaja que se podían hacer de artesanía, es decir, no había una fábrica de diapositivas. Cualquiera de nosotros y de vosotros, si hubierais vivido en aquella época, os podíais fabricar la diapositiva. Eran dos cristales de un tamaño determinado y dentro un cliché fotográfico que se iluminaba, se coloreaba con anilinas. Esto era apasionante porque podías hacer 2 o 3 diferentes, con diferentes colores. Ahora cuesta mucho intervenir, cuando se ha acabado el spot y lo proyectan y no lo puedes tocar más. Entonces podías... Bien, como os digo, me han pedido que asista por esto, porque soy de la época de las diapositivas. Ya os contaré cómo ha ido. Te pedía, Raúl, si podíamos extendernos un poco más, dado sobre todo por el carácter de nuestra audiencia, ¿de qué sirve? ¿Cómo podemos aplicar lo que recibimos de la historia de publicidad a mejorar nuestra actividad, a ser mejores profesionales? Sí, bueno, es decir, yo creo que es la manera de no ser un profesional ignorante, ¿no? Que abunda mucho, es decir, hay mucho publicitario, y no solamente publicitarios, también, como comentábamos antes, algunos profesores de publicidad que ignoran la historia de la publicidad. Y yo creo que para el profesional sería enormemente enriquecedor, más todavía para el alumno que está en formación, porque todo el conocimiento publicitario está ahí. En realidad, no hay, quiero decir, en publicidad ocurre una cosa, una forma de hacer publicidad no barre a la anterior, es decir, no desaparece la anterior. Si nosotros cogemos ahora la publicidad que se hace ahora mismo, encontraríamos ejemplos de publicidad de todos los tipos, desde el estilo de publicidad tipo redaccional que se hacía a finales del siglo XIX hasta el tipo de publicidad más moderna, encontraríamos absolutamente de todo, porque nunca desaparece nada, por lo menos en el caso publicitario, en la historia publicitaria, que es la que yo conozco. Es decir, que se produce un fenómeno acumulativo. Lo que hace una nueva manera de entender la publicidad es sumarse a la que ya está, ¿no? Pero, en realidad, está tan actual la publicidad de la época de Albert Lasker como la de los años 2000. Sí. O sea que, si yo quiero hacer una buena publicidad en un futuro inmediato, me sirve y me puedo basar en lo que se ha hecho hasta ahora, porque no ha habido ningún corte, es decir, esto ya no se hace más, esto se hace diferente. Todo tiene, digamos, una continuidad. Sí. Mercedes, sobre este tema, porque creo que interesa la opinión de los tres. Bueno, voy a poner un ejemplo un poco extremo, pero bueno, creo que puede servir. Hitler, entre otras muchas cosas, no tenía ni idea de historia. Porque, entre otras muchas cosas de las cuales no tenía ni idea, porque su formación fue bastante mala. De hecho, no aprobó el bachillerato y no pudo hacer ninguna carrera universitaria. Bueno,
voy a dejar a Hitler. Entonces, pero no sabía nada y, por lo tanto, no sabía que no se podía invadir Rusia, porque ya Napoleón había invadido Rusia y ya Napoleón había acabado fatal. Hitler no sabía historia, luego no sabía nada, de nada. ¿Qué ocurre? Que si... Vamos a ver, a mí cuando era una doctoranda, yo tenía un jefe que me daba muchos sermones y entonces me hablaba de la historia como maestra de vida y tal y cual, ¿no? Bueno, es que si no sabes historia, tropiezas con la misma piedra que, fíjate tú, habían tropezado ya 527 antes que tú y tú eres ya el 528. Eres un tipo del montón que porque no sabe historia, pues tropieza con la misma piedra constantemente. Entonces, la tradición no es una cosa antigua y horrible. Bueno, puede ser antigua y horrible, pero también tiene una faceta muy interesante, que también decían los clásicos, ¿no? La tradición es ponerse sobre los hombros de la gente que más ha aportado a la civilización, ponerse sobre sus hombros y, por lo tanto, poder mirar mucho más lejos. Hay que apoyarse en lo que han hecho los demás para poder llegar tú mucho más lejos. Bueno, todo esto es muy humanista, no tiene nada que ver con Internet ni nada, pero esto es la vida. Entonces, si uno no tiene en cuenta lo que han hecho los demás, pues pierde miserablemente el tiempo. Primero, porque cometerá los mismos errores que ya han cometido otros, y segundo, porque nunca verá más lejos. Se quedará siempre en el mismo sitio. Entonces, bueno, la verdad es que el ser humano tiene creatividad, pero el ser humano ha tenido creatividad desde que en las cuevas de Altamira empezaron a pintar esos animales. Son unos animales increíbles, increíbles, supermodernos además. Bueno, pues era un hombre primitivo. Bueno, pues o sabes eso, o un día pintas el toro de Altamira y dices, ¡oh, qué impresión lo que he hecho! Bueno, colega, no has hecho nada, ¿eh? Entonces, bien, yo solo digo esto. Está muy bien, Mercedes. Este es un buen pensamiento que convendría anotarnos, ¿eh? Es decir, entre otras cosas, la historia nos hace que podamos cometer muchísimos menos errores, porque hay cosas que ya se ve que se han hecho, han fracasado, no han funcionado. Y, al revés, podemos inspirarnos en aspectos de la comunicación publicitaria que sí que funcionaron, que vemos que pueden actualizarse. Este también es un buen pensamiento. Todos, la mayoría de vosotros, os enfrentaréis con la actividad publicitaria dentro de muy poco y tendréis que decidir, porque la creatividad, sobre todo la creatividad, es decisiones. Yo siempre cuento que nuestras propuestas son como etéreas. Si ahora nos viene aquí un arquitecto y nos dice, en esta sala, una viga de 40 por 30 con este hierro en el interior aguantará. Todo el mundo sabe que aguantará. Cuando yo les propongo a un agua mineral catalana, si us plau, aigua de Viladrau, que hizo bastante fortuna, yo no puedo demostrar que esto funcionará. Han de creerlo. Por cierto, que tuve mucha suerte con si us plau, aigua de Viladrau es, por favor, agua de Viladrau. En un momento dado, la compañía Aigua de Viladrau era una empresa familiar catalana, pero en un momento dado pues, fue comprada por una empresa francesa. Me vino una señora, estas francesas, digamos, muy bien arregladas, un poco tuneadas, pero sí, que no sabe si tienen 35, 45 o 55. Y hasta podrían tener 65 con un tuning, digamos, muy bien hecho. Me vino la señora esta, muy bien, y me dice lo clásico que todos creo que hemos oído en alguna ocasión. Estupendo, usted ha hecho una campaña muy bien, ha funcionado muy bien, 3 años con este eslogan, pero nosotros tenemos ya nuestra agencia en Francia y es la que llevará la publicidad aquí también. Muy bien, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, estas francesas, los franceses ya sabéis, inventaron el croissant, el bidet y la guillotina y poca cosa más. Entonces esto de idear lo entienden un poco especial. Yo le digo, bueno, muy bien, sí, ya que le vamos a hacer, pero le tengo que explicar que yo esta campaña y este eslogan
lo hice en francés. Ostras, la señora. El Chanel le hizo una erupción, una pequeña erupción, y la sala olió diferente. Y dijo, ah, sí, en francés, pero ¿cómo puede ser? Claro, un eslogan, además en verso. Ya esto, ya ni Pompeu Fabra. Un eslogan en verso, si us plau, y de Viladrau. Sí, yo lo hice en francés y tal. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Y le digo, sí, enseguida sabréis la marca de agua que, bueno, ya lo sabéis, la marca de agua que compró Viladrau. Digo, sí, porque el eslogan es S'il vous plaît, Perrier. La señora quedó cuadrada, cuadrada. Ostras, Pedrín, un eslogan publicitario en verso y en 2 lenguas. La cuenta la perdí de todas formas, pero le vendí la frase. Le vendí la frase porque la señora, claro, quedó... Digo, hombre, algo le tengo que pagar a esta agencia catalana. Por cierto que en Madrid... Sí. Bueno, ya, vosotros ya lo podéis escuchar. En Madrid, de mi agencia me decían, ya sabéis cómo son los madrileños, incluso antes del partido del sábado, me decían, Robert, porque no saben decir Robert, en Madrid no, dicen Robert. Sí, tu agencia es mediana, independiente y catalana, ya no puedes tener más defectos. Y a lo mejor era cierto. Bien, hemos visto, y es una parte interesante de esta mesa, cómo nos han explicado qué puede hacer el conocimiento, la historia de la publicidad, el conocimiento de cómo ha evolucionado a las nuevas generaciones que sois vosotros. Nos falta, Antonio, tu opinión. ¿Es útil incluso asistir a esta mesa? Vamos, espero que sí. Yo llevo aquí esto. Va. Esto lo inventó Lasker. Sí. Hasta que Lasker populariza por la publicidad esto, nosotros en los bolsillos llevamos unas cosas horrorosas que Lasker la llama archivo de microbios, que eran unos pañuelos de tela, que lavaban nuestras madres y colgaban. Pañuelos de tela, lo digo por los que no sabéis qué es. Era una zona de un trozo de tela, a veces de hilo o de lino o de algodón, que nos sonábamos y nos guardábamos pañuelo y mocos en el bolsillo. Entonces, él con esto nos cambia ese aspecto. Hablaba Mercedes de los quelos matutinos, yo todavía soy de los que desayunan con churros, pero bueno, mis hijos desayunan con cereales. ¿Tú con churros? Yo con churros. Ah, amigo. O tostada con aceite. Sí. Esto sí que recoger cosas buenas de la historia. Los cereales no, pero mi hijo ahí he perdido la batalla. Bueno, este chico pobre, ¿qué le vamos a hacer? Pero nos cambia la vida en ese pequeño aspecto que es que dejamos de utilizar pañuelos de tela. Y la publicidad está detrás de muchísimas cosas cotidianas nuestras. Y hablaba de Robert de que los franceses inventan la guillotina. La guillotina es un invento publicitario. Lo cuento aquí, si los que hayan leído el libro, pues ya lo saben, pero no me resisto a contarlo. Revolución Francesa, todo igual ante la ley, y el médico Guillotin, que es de Santes, un pueblo del oeste de Francia, escribe a la asamblea diciendo que, puesto que ya todos los franceses son igual ante la ley, pues que convendría la pena de muerte instalarla de una forma democrática. Y él propone esto de cortarle la yugular a la gente porque es un método que iguala a todos. La yugular y un poco más, creo. Un poco más, evidentemente. Iguala a todos, es rápido, es efectivo y le parece lo más democrático. Lo recibe la asamblea y la asamblea lo llama a que presente el producto. Y él llega y explica lo que es y dice, sí, pero tiene usted que hacer una demostración. Y llega con un cordero, mata al cordero y la asamblea aprueba que la guillotina va a ser la forma de aplicar la pena de muerte, legalmente fue hasta 1977, en Francia. Y se aplica a un ladrón la primera aplicación de la guillotina, se convierte en un espectáculo, a las 5 de la madrugada París se levanta para ver ese nuevo invento y salen todos, la verdad, muy insatisfechos porque aquello ha durado escasos segundos. Se corta, rueda la cabeza y allí no hay espectáculo y la gente pues no es como aquello de el público complacido se marcha por donde ha venido. Bueno, se marcha por donde ha venido, pero un poco complacida. Pero la
guillotina, ganó la batalla publicitaria y pasó a ser uno de los símbolos de la Revolución Francesa y durante mucho tiempo de Francia. Es decir, que la publicidad está detrás de muchísimas cosas de nuestra vida que a veces ni siquiera sospechamos. Para vosotros, estudiantes de publicidad, futuros publicitarios, ¿para qué os va a servir la historia? Se ha dicho aquí, para no cometer errores. Los cometeremos de todas formas, porque el hombre es ese animal que tropieza muchas veces en la misma piedra, pero en fin, de los errores evidentemente se aprende. Lasker se arruinó varias veces en su vida, es uno de los grandes publicitarios, y uno de sus directivos le vino, señor Lasker, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la ruina. Y él dijo, pues ¿qué vamos a hacer? Aprender de los errores, a ver por qué nos hemos arruinado, por qué nos hemos equivocado y seguir para adelante y no volverlo a cometer. La publicidad nos sirve para eso. Pero yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol, se dice. Es decir, podemos repetir la publicidad. De la publicidad buena que se ha hecho, podemos aprender muchas cosas. Es decir, no todo está escrito y lo que se ha hecho y se ha hecho bien, podemos repetirlo, mejorarlo, transformarlo, adaptarlo. ¿Cuántas versiones se han hecho cinematográficas de Romeo y Julieta o del Quijote? Y seguirán haciendo. Y hay ahora una nueva de Romeo y Julieta. Es decir, que igual puede pasar con buenos anuncios. Podemos volver a utilizar determinadas ideas. Yo creo que se aprende siempre de la historia de la publicidad porque es la historia de lo que va a ser vuestra profesión, sencillamente eso. Y una profesión que a través de la historia comprendemos por qué se ha convertido en profesión. No lo era. Es decir, el publicitario en el siglo XIX y hasta bien entrado. Se dedicaba a publicitario el que no sabía qué hacer, una cosa, y porque era un negocio seguro, era un intermediario, no era ni siquiera publicitario. Sí, la historia de la publicidad nos permite ver cómo emerge como profesión digna, como profesión envidiada, como profesión requerida, la de publicitario. Entonces, está el presente de vuestra futura actividad, pero en alguna medida también está el futuro, ¿no? Bien, creo que ha llegado el momento de ofreceros la posibilidad, y os ruego que la aceptéis, de que ya que tenemos a tres historiadores rigurosos a disposición, si hay por vuestra parte alguna pregunta a hacerle. No me digáis que nadie levanta la mano, porque os contaré otra anécdota. ¿Hay alguna pregunta de qué podemos hacer en el futuro? ¿Cómo podemos conseguir empleo? Bueno, si no preguntáis esto, es que ya estáis todos ya asegurados de que tenéis empleo. Sí, muy bien. Si chillas un poco, te entenderemos perfectamente. Gracias. En 2010, han pasado 10 años, ¿qué es lo que viene o qué es lo que toca? Bueno, ya. Ellos son historiadores, no son adivinos. Es que son dos actividades diferentes. Lo que me permitís que pues ponga mi opinión. Mira, lo que pensamos los comunicadores de este momento, los publicitarios, los creativos, es que aún tenemos que digerir bien las nuevas tecnologías. Hace 10 años todos nos animamos, nos envalentonamos con Internet, íbamos a hacer los banners, y todo esto no ha funcionado del todo, es decir, no lo hemos hecho del todo bien, y estamos digiriéndolo. Y lo que vendrá seguramente será comunicación a través de las redes sociales y de la intercomunicación, pero cómo aplicamos la publicidad a esto no lo sabemos todavía, y lo estamos tanteando. Y confiamos en que nos lo resolveréis vosotros. ¿Por qué creéis que vengo aquí? Si no vengo aquí para charlar, vengo para ver si nos resolvéis un problema grave que tenemos de cómo aplicar la comunicación a estas nuevas tecnologías. Lo que sabemos es que poner en Internet, en una red, poner un spot tal como sale en la televisión, sabemos que no funciona. La historia nos lo ha enseñado también, que esto no funciona. Sabemos que mensajes dirigidos a gente joven como vosotros pueden tener en la red, en la pantalla, pueden tener como máximo 5 segundos, porque os cansáis y os movéis y vais a otro clic. Si hay un adolescente, no, los adolescentes, si hay una persona mayor, sobre todo damas, que están navegando, les puedes programar
les puedes mandar un anuncio casi convencional, pero poca cosa más. Esto es lo que sabemos. Estamos en este... Mira, lo de navegar, ¿sí? Sí. No, yo creo que lo de navegar no hay, digamos, palabra más bien puesta a este hecho, porque realmente ya sabéis que cuando se decía este tío en el negocio lo que está es navegando. Navegando quería decir que no sabía dónde iba. Y esta es la situación actual. El futuro está en vuestras manos. Vosotros tenéis que decidir, por una parte, cómo recibís la publicidad, la comunicación, y en el caso de la sala, de los que haréis la publicidad dentro de poco, cómo lo aprovecháis, digamos, estas experiencias. Sí, sobre tu pregunta, diríamos que lo que está ocurriendo todavía es que aunque ya llevamos muchos años con Internet, pero todavía sigue siendo un medio tan absolutamente experimental, tan absolutamente elástico, que sigue sin poder controlarlo y sin saber lo que va a pasar pasado mañana. Es decir, no dentro de no sé qué, sino pasado mañana. Ahora mismo lo que yo te diría es que lo que tiene que hacer la publicidad es conseguir fórmulas para conectar a la gente. Quiero decir, porque por donde de momento parece que se está desviando Internet no es como un medio de información, sino como un medio de conexión. Es decir, la palabra fetiche ya no es la información, es la conexión, ¿no? La gente quiere estar conectada, y la gente quiere estar conectada con su igual. Lo que tenemos que intentar es que las marcas hagan ese trabajo. Es decir, que las marcas sirvan para conectar a la gente. Y lo tienen que hacer desde Internet, desde luego, porque seguir pensando en la televisión es pensar en el pasado, pero pensar en el pasado para mal, ¿no? Es decir, porque además las fórmulas no se pueden trasladar. Internet es un medio que no tiene nada que ver con la televisión. Y las fórmulas que funcionan en la televisión, justamente porque funcionan en la televisión, deberíamos saber que no van a funcionar en Internet. De la misma forma que las fórmulas de radio, lo primero que se hizo en televisión fue radio con imágenes. Era como se entendía la televisión, una radio con imágenes. Es decir, no, es que la televisión es otra cosa, no es una radio con imágenes. Internet no es simplemente televisión más ordenador, es otra cosa distinta. Es otra cosa distinta. Y por lo tanto, hay que, diríamos, romper todos los esquemas y, desde luego, lo que dice el maestro, y lleva muchas razones, que eso lo tenéis que hacer vosotros. Es decir, que la piedra está en vuestro tejado. Es decir, porque en realidad la gente ya de una cierta edad tiene la cabeza demasiado acolchada, demasiado acomodada a determinados esquemas que está claro que no sirven para esta nueva época. Bien, tenemos otra pregunta. Yo quería contestar también eso del futuro. Sí, Antonio quiere también contestar, no solo para ti, sino para todos, este tema de qué va a venir después de esta década que le llamamos de nuevas tecnologías. Y iremos acabando. Espérate que tendrás tu tiempo. Sí, sí. Muy brevemente. Brevemente. Somos historiadores y, lógicamente, somos expertos en el pasado, pero creo que tenemos algunas claves para intuir por dónde puede ir el futuro. Con un riesgo. La publicidad es, por definición, vanguardia. Sí, la publicidad va por delante muchas veces de la propia sociedad, va a veces señalándole el camino. Eso tiene, evidentemente, un riesgo. No somos seguidistas, no nos acomodamos a lo que hacen los demás, sino que procuramos que los demás se acomoden a lo que hacemos nosotros. Sí hay algunas cosas claras, y les voy a poner un ejemplo. El poder de las redes sociales que hablaba Roberto, lo que ha ocurrido con el programa La Noria de Telecinco. Las redes sociales, por primera vez en la historia de este país y de la publicidad de este país, imponen a una cadena, poderosa cadena, que cambie porque las propias empresas publicitarias, los propios anunciantes, presionados por la red, retiran sus anuncios. Es decir, la red tiene fuerza para influir en la publicidad. Y los anuncios, el anunciante ya duda, ¿a quién hago caso? ¿O quién me interesa más? ¿Llevarme bien con Telecinco o llevarme bien con la red? Llevarme bien con la red. Adiós Telecinco. Y Telecinco tiene que convocar, tiene que rectificar, pedir perdón, digamos, muy discretamente, y llamar a anunciantes que se han ido. Es decir, ya la publicidad se da cuenta de que la televisión no es tan fuerte y que le interesa más ese momento emergente. Otro dato que empezamos a tener claro. Se le llama el fin del marketing. Probablemente no el fin del marketing, porque, como decía
Raúl, nada desaparece. Pero sí es verdad que vamos a poner cierto final a la hegemonía del marketing y que se están imponiendo otras nuevas formas de persuasión, de convencer, de entrar, que no es puramente marketing. Eso creo que también está claro que por ahí van ahí los tiros. Y desde luego, Internet es una posibilidad. Pero ojo, y esto interesa mucho a futuros publicitarios, Internet apenas crea empleo. Internet está creando muy poco empleo en publicidad, como lo está creando muy poco empleo en periodismo. Es decir, que nos podemos ilusionar con Internet, pero Internet puede tener esos defectos. Yo creo, por tanto, que la publicidad está con la misma crisis que tiene el país, que tiene la sociedad actual, porque ya es una crisis de cambio de época, pero más viva en la publicidad, por esto es que decimos que la publicidad es el escaparate o es la vanguardia de la propia sociedad. Tu turno, pues, una última pregunta, breve y en voz alta. Hola. Sí, pero un poco más alto aún. De los alicientes para conocer la historia de la publicidad, para los que van a empezar el año que viene, de los que están aquí, que van a empezar a trabajar en agencias, es que, conociendo la historia de la publicidad, conocerán lo que está ocurriendo hoy en día en el sector. Sabrán por qué el poder financiero se han instituido en las agencias, si conocen el poder que tuvo en su momento Saatchi & Saatchi, conocerán el poder de las centrales de medios, si saben lo que ocurrió con MMLB, con el manifiesto, porque siempre hablamos de MMLB con la creatividad, pero también tuvieron un punto de inflexión en cuanto a las centrales de medios y cómo surgió Media Planning. Sabrán de creatividad, y no solamente de MMLB, que siempre hablamos de MMLB y de Casadevall, posteriormente, de Reloj, de Segarra hoy en día. Si tiran para atrás, se ha nombrado a Paco Izquierdo, sabrán también de Roberto Arce, que ahí es donde empieza la creatividad. Es decir, no es algo baladí el conocer un poquito más la historia de la publicidad, de donde vamos a trabajar vais a trabajar el día de mañana, sino sobre todo para entender qué está pasando hoy en día en nuestra profesión. Muchísimos de los que están trabajando hoy en día en la profesión no tienen ni idea de lo que está ocurriendo. Y es posiblemente el momento más dramático, y no hablo de drama en el sentido de crisis económica, de la profesión. Es decir, jamás ha estado la profesión tan convulsa como hoy en día. Y solamente se puede entender si se sabe un poquito más de la historia de la publicidad. Muchísimas gracias. No podía ser mejor un colofón que llegado desde la sala. Tenemos que agradeceros, Mercedes, Raúl. Hay una última pregunta. Bien, está fuera de tiempo, pero naturalmente se agradece. Bueno, entonces, una preguntita rápida. En la historia de la publicidad antes se comunicaban las virtudes del producto, luego se comunicaron las virtudes, por ejemplo, de la marca. Y ahora que estamos en un momento en que los productos, la mayoría de la competencia, son productos iguales, o sea, ¿creéis que la única opción es vincular a la marca de un valor emocional o de un valor añadido para tal de vender estos productos? Por mi parte, como creativo publicitario, sí. Estamos utilizando más bien la emoción. Lo último que yo he hecho para un caldo extraordinario que os recomiendo, también está el Esterlux y el Maggi, pero procurad que sea Becrem. Bien. Sí, un componente emocional. Yo diría que los tres grandes ejemplos serían Nespresso, un coche que se anuncia sin a veces que aparezca y que lo que pregunta es si te gusta conducir, y por descontado IKEA. IKEA no es una tienda de muebles, ni te enseña muebles, ni te habla de precios, sabiendo todos que es muy económico. ¿Puedo decir una cosa? También está fuera de tiempo, pero... Sin embargo, eso está inventado hace muchísimos años. En los años 20 eso ya existía, y probablemente, ahora no me acuerdo, pero a lo mejor también antes. Lo hacía J. Walter Thompson, Helen Resor, lo hacía fenomenal. Esto del micro. Hay un programa de televisión que el micro desaparece. Sí, luego es como una erección, vuelve. Bueno, quiero decir una elevación, vuelve a aparecer. Muchísimas gracias, habéis sido fantásticos.